Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 estaciones a través de frecuencia modulada, y además puede usted escuchar esta información en todas las plataformas de podcast. El objetivo pues siempre es traerle toda la data, toda la información, todos los métodos para que usted pueda literalmente vivir de las rentas, para que usted pueda ser el señor de las rentas. Y bueno, ¿de qué lado quiere estar usted? ¿Del lado en el que usted paga la renta o del lado en el que las recibe? Y lo mejor es que hay grandes oportunidades todavía, a pesar de que el mercado inmobiliario sigue subiendo en México y en el mundo, pues todavía hay muy buenas oportunidades. Así es de que usted nos puede escuchar en estas plataformas de podcast en todos lados como ViveRent, así nos encuentra, y en la página web igualmente www.viverent.com. Si ya nos está escuchando en el podcast, pues déjenos por favor un comentario, y si no, lo invitamos a que nos localice en todos lados como ViveRent. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo con gusto. Y pues les cuento, queridos Pablo, Eduardo, que hoy traemos este tema muy interesante que seguramente a quienes nos escuchan en los dos países donde se transmite el programa, pues les va a atraer. Y hablo de las inversiones inmobiliarias de extranjeros en Estados Unidos, un tema del que se habla poco y pues que, por ejemplo, los mexicanos somos de los que más invierten en Estados Unidos. Por ejemplo, somos prácticamente estamos en el top 3 de las personas extranjeras que más invierten en territorio norteamericano en inmuebles, y lo mismo pasa con los mexicanos en España. Por ejemplo, Madrid tiene las inversiones inmobiliarias más altas por mexicanos. Además, los mexicanos invierten en propiedades de alto valor, tanto en ciudades como, pues ya decía yo, Madrid, ¿no? Pero regresando a Estados Unidos, que es el tema que nos ocupa hoy, pues en ciudades como Miami, como Houston, por supuesto San Antonio y todas las ciudades fronterizas, desde Chula Vista hasta Bronzeville, sin duda, pues son territorios en los que los mexicanos buscan hacer alguna inversión, la mayoría pues para vivir, para tener un second home por ahí, pero pues cada vez más están dándose cuenta los mexicanos que también vale la pena invertir para vivir de las rentas, por ejemplo, en Estados Unidos. Y pues también hay muchos mitos aquí alrededor, Pablo, Eduardo, de esto que debemos hoy tratar en este episodio, como si pueden comprar los extranjeros en Estados Unidos. Hablemos de mexicanos, por ejemplo. La respuesta es sí, y no tienen ni que ir, ¿eh? O sea, hoy pueden comprar, no necesitan ningún permiso especial, simplemente mandan su pasaporte, mandan su visa y pueden, y cuando digo que no pueden ir, pues es porque hoy la tecnología permite hacer firmas electrónicas, por ejemplo. También pueden tener un apoderado para que a través de esta figura, pues alguien allá los represente. Pero bueno, al final siempre, pues es parte esencial de las inversiones inmobiliarias, conocer un poco el territorio, etcétera. Aunque hoy con la tecnología, pues se vale comprar sin ir al sitio, pero bueno, pues si usted quiere ir, pues puede ir también a firmar. Pero a lo que voy, Pablo, Eduardo, es que no se necesita ningún permiso especial para comprar una propiedad en territorio norteamericano, y también los mexicanos, por ejemplo, pueden acceder a un crédito hipotecario. Los mexicanos y las personas de cualquier nacionalidad pueden acceder a un crédito hipotecario en la Unión Americana y pueden calificar como en cualquier otro país. Simplemente se les piden, los bancos americanos, que son muy amigables con los extranjeros, pues les pueden simplemente pedir pues datos como los que les pediría cualquier banco. Me refiero a los ingresos, egresos, declaraciones fiscales. No tienes que tener tampoco pues de estar dado de alta fiscalmente en Estados Unidos para comprar una propiedad, ni para vender.
simple y sencillamente puedes comprarla y venderla cuando quieras. Entonces, pues bueno, eh, pues la data ya nos habla de precisamente el incremento que está experimentando la inversión extranjera en el mercado inmobiliario en Estados Unidos. Las inversiones residenciales han crecido tremendamente y, sin embargo, me refiero a las inversiones residenciales, sobre todo de propiedades de alto valor, propiedades de medio millón, de $1 millón, son las que más están comprando los extranjeros y los mexicanos, aunque la inversión extranjera en el mercado residencial en Estados Unidos pues ha experimentado una caída del 9.6% en general del valor de las compras. Ojo, porque estamos hablando de los extranjeros totales, ¿no? Recordar que, por ejemplo, en ciudades como Miami, los que más compraban eran, depende de la época, pues podían haber sido los chinos o los venezolanos, en fin, depende de la época. Y ahora mismo, los mexicanos eran del lugar número 10 o 12 hace 4 o 5 años, pero ahora mismo estamos en el top 3 de los que más compran en ciudades como Miami. Entonces, pues sin embargo, y a pesar de que hay una muy buena estabilidad política y económica, bueno, eso dicen los norteamericanos y los inversionistas, ya ven ahora con esta posible, pues no sé si llamarle recesión o con esta posible, porque llamarle recesión suena muy fuerte y son términos muy de economistas, pero yo le llamaría con este crecimiento lento que está teniendo la economía norteamericana, pues sí puede a lo mejor dudarse sobre invertir en propiedades en Estados Unidos, pero Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, al final creo que pues siempre tener inversiones en dólares, pues a cualquiera le hace sentir más cómodo, ¿no? Nosotros tenemos un edificio o varios edificios justamente en ciudades como San Antonio, en Viverrent USA. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, un saludo a todos. Muy interesante este tema de inversiones de extranjeros en Estados Unidos. A veces hemos tocado un poco este tema desde el punto de vista de la inversión mexicana, como tú decías, Luis, pero a veces hay que tener una perspectiva un poquito más global. Y aquí tenemos algunas estadísticas porque Estados Unidos sigue siendo muy atractivo para el mercado global, pues es un activo refugio seguro, pese al enfriamiento un poquito de la economía de Estados Unidos, sigue siendo un activo pues muy seguro y en la estabilidad política, legal y económica de Estados Unidos. Entonces esto hace que al final tener un activo en un código postal con todo el sistema que ya sabemos que hay en Estados Unidos, pues te da no solamente seguridad, sino también liquidez a la hora de poder venderlo, de financiarlo, el acceso, no solo tuyo, incluso si tú lo vas a comprar, digo, no tú como comprador individual, a lo mejor una empresa, un fondo, un family office, el acceso a crédito a lo mejor a ti no te hace falta, pero a tu comprador sí. Entonces el hecho de que estés en un mercado muy fluido hace que tu inversión sea más líquida. Entonces, bueno, pues ha habido alguna caída pequeña de valores de bienes raíces en los mercados que estaban más calientes, en algunas zonas de Miami, de Austin, de San Francisco, de Los Ángeles, pero en general hay una falta de oferta. Entonces, por eso no van a caer los precios de los bienes raíces en general. Y aquí tenemos unos datos recientes donde nos dicen que el valor promedio de compra de los extranjeros en Estados Unidos es de $639,000 por propiedad. O sea, son propiedades de un rango medio alto, digamos. Bueno, pues, y para los mexicanos, hace poco socios estábamos en La Rioja, en España, y hablamos con una agente inmobiliaria de Miami. Es lo interesante de estos eventos del networking. Y es una agente inmobiliaria que ayuda a muchos migrantes a adquirir su primera propiedad, pero también a propiedades de inversión. Y ella nos decía que incluso ayuda a personas que no tienen bien regularizados sus papeles, incluso indocumentados, porque pueden comprar con crédito a través de empresas. Eso está genial. O sea, hay un montón de trucos para poder comprar, bueno, esto para personas que están allá, pero como tú decías, Luis, pues no hace falta ni viajar a Estados Unidos ni tener visa prácticamente. O sea, cualquier persona puede comprar una propiedad en Estados Unidos, incluso apalancarse, aunque para esto sí van a pedirle pues, poner un down payment más grande. Pero sigue siendo un mercado pues, muy seguro con esta liquidez y con el acceso al apalancamiento que ya hemos visto. Y bueno, y para renta sigue habiendo zonas donde, sobre todo en el Midwest,
donde pues sigues pudiendo tener ese famoso 1% mensual, que al final es un 12% anual en rentas. Lo que pasa es que ahí a lo mejor no hay tanta apreciación. En zonas como Alabama y estados desde Alabama hasta Minnesota, ese eje como del centro, puedes obtener grandes rentabilidades, pero ahí no esperes tener mucha plusvalía, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos hablado mucho de este programa, cómo tienes que ir aprendiendo a manejar esos 5 bolsillos de los bienes raíces. Y el otro, y con eso cierro, el otro factor interesante de Estados Unidos es siempre su alta recuperación. O sea, a veces sí ha habido enfriamientos de la economía, pequeñas recesiones o correcciones, pero la capacidad de recuperación de la economía de Estados Unidos es increíble comparada con Europa, por supuesto, incluso con otros países o con Latinoamérica. A veces hay trimestres de crecimiento negativo y luego inmediatamente después, o sea, se recupera básicamente en 2 trimestres o menos. Y bueno, y viendo que, como ya hemos dicho muchas veces en este programa, que la vivienda es muy difícil de crear y el stock es limitado, y también en Estados Unidos las estadísticas demográficas son muy importantes. Cuánta gente nace, se muere, se junta o se casa, cuántos hijos nacen, dónde viven, cómo es la migración y dónde se crean los empleos. Tú pones todo eso en una matriz de análisis y puedes saber claramente dónde está la demanda de vivienda, también por la pirámide de población, etcétera. Entonces se sabe que no hay viviendas suficientes para las personas que están ahí y que ya han nacido. Y eso también da mucha fiabilidad de que la inversión en bien raíz va a seguir creciendo. Bueno, pues siempre aprendiendo de otros países y trayendo estos aprendizajes a México. Adelante, Eduardo. Pues socios, ustedes son los de las estadísticas, un gusto saludarlos a todos y también al público. Pues yo les puedo hablar desde justo las experiencias que hemos tenido en los diferentes congresos, en los diferentes eventos en Estados Unidos, donde nos hemos dado cuenta que es un mundo bastante diferente al que estamos acostumbrados en América Latina, un mundo que está mucho más abierto al apalancamiento, al crédito. Recordarán cuando hemos ido a Bigger Pockets, la diversidad tanto de productos inmobiliarios como de productos de crédito que le pueden proporcionar a cualquier americano, ciudadano americano, pero también a cualquier extranjero. No hay como muchas limitantes en ese sentido. Ya saben, digo, todo el mundo sabe que es fácil, por ejemplo, abrir una cuenta de banco en Estados Unidos, aunque no vivas allá, que es fácil ir haciendo un historial de crédito, y eso ha abierto las puertas a que sea un gran mercado para los latinoamericanos. Todavía seguimos viendo estos grandes anuncios espectaculares de invierte en Miami, invierte en Florida, etcétera, ¿no? Donde la gente sigue invirtiendo en activos bastante caros, diría yo, pero dado la facilidad del crédito y dado esta percepción de seguridad de invertir en un mercado como el de Estados Unidos, pues sigue habiendo muchos compradores hacia allá, ¿no? Y dentro de todo este contexto, pues existen estos compradores que tienen una visión del turismo inmobiliario, que a lo mejor son los más, ¿no? Los que te ofrecen este súper departamento en Miami con vista al mar, o este departamento que va a estar dentro de un complejo hotelero y tal. Pero también existen inversionistas y un mercado más inteligente. He platicado con casos, y he escuchado también algunas entrevistas con personas que se han enfocado en mercados menos sexys, ¿no? Estos mercados donde normalmente las estadísticas te dicen no inviertas ahí porque las casas se han devaluado, ¿no? Y de pronto puedes encontrar casas por $30,000, $40,000, pero a veces ahí está en el secreto, porque entonces están comprando barato, pero lo enfocan en rentas. Y normalmente en casi cualquiera de los mercados de Estados Unidos, la rentabilidad que puedes obtener es bastante alta. Si compras barato, la rentabilidad es posible que te dé unos retornos de inversión más altos. Ahora imagínense, socios, si empezamos a imaginar estas estrategias de rentas intensivas con este tipo de mercados más baratos, y vamos combinando con esta visión de inversionistas, con esta posibilidad de apalancamiento,
A mí me sigue pareciendo el mercado de Estados Unidos un gran mercado para crecer, para seguir invirtiendo y creo que muy pronto reiniciaremos o expandiremos también nuestras operaciones porque nos gusta ir diversificando y nos gusta ir abriendo nuevas oportunidades para nosotros y para nuestros inversionistas. Sí, Eduardo, increíble lo que mencionas. El mercado de Estados Unidos, pues es la cuna, y el mercado inmobiliario per se es la cuna de éxito y de imperios inmobiliarios tremendos, empresas, es el lugar del mundo en el que hay mayor vivienda, por ejemplo, institucional, emporios inmobiliarios de gente famosa y no famosa, el gran Robert Kiyosaki, por ejemplo, quien hoy tiene 15,000 propiedades, su esposa que lo supera, Kim Kiyosaki, y todas estas propiedades con la famosa fórmula de que no se pagan solas, más bien de que no se pagan por el propietario, se pagan con la renta de los inquilinos, y gracias al financiamiento y la lógica del financiamiento cuando estás en un país y otro, pues es tremendo cómo en Estados Unidos se privilegia y se da financiación sobre el negocio inmobiliario. En Estados Unidos los bancos, pero también la gente, a diferencia de los países latinos y los países europeos, en Estados Unidos se entiende que los inmuebles son un negocio y que en función de las rentabilidades o utilidades, vamos, de ese negocio se puede dar financiación o refinanciación 1 y 100 veces, siempre que el negocio pues esté dejando, como precisamente cualquier empresa lo haría, pues esté dejando dividendos, esté dejando resultados. Entonces creo que esa es la gran diferencia y oportunidad que hay en el mercado inmobiliario americano y en la forma en la que en la que se le dan financiamientos a los extranjeros. Y claro, pues obviamente conforme vas haciendo historial vas teniendo acceso a mayores financiamientos. Nosotros tenemos operando Vive de las Rentas USA, en el que tenemos varias propiedades en San Antonio, por ejemplo, en Texas, donde precisamente pues hemos visto el crecimiento inmobiliario en los últimos 2, 3 años. A título personal también, pues he invertido en Texas, por ejemplo, en otras ciudades como Houston, y depende, como en cualquier lugar del mundo, esto sí es cierto, en cualquier lugar del mundo, pues el secreto, ya lo decías, Pablo, está en la compra, ¿no? Está en la compra, y igual lo decías, Eduardo, si compras bien, pues claro, si compraste en buen precio, sin duda vas a tener mejores rentabilidades, pero el mercado inmobiliario en Estados Unidos y en la mayoría de las ciudades del mundo, no es en todos lados, va a seguir creciendo el precio, vamos, la plusvalía. No va a haber un 2008, se habla mucho del 2008 y de la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos. No va a volver a haber un 2008 de momento porque no se han cuidado las condiciones que justo tenían que ver con los créditos, pero lo más importante es que hay una demanda tremenda. Al contrario, con la pandemia se alentó, por decirlo de alguna forma, la construcción de vivienda nueva, no hay suficiente vivienda, y luego pues después de la pandemia, la inflación y tal, pues ha traído como consecuencia que no mucha gente se anime a pedir créditos. La vivienda ha subido, va a seguir subiendo, y la data de la que nos hablaba Pablo, pues son propiedades a lo mejor en ciertas zonas, y propiedades, hay que decirlo, millonarias, ¿no? Porque hablando de Los Ángeles, pues no encuentras nada por debajo de $1,500,000, y pues son mercados muy, muy locales. Eso también tiene el mercado de Estados Unidos. Los mercados inmobiliarios son muy locales, pero en fin, yo veo una oportunidad tremenda en vivienda residencial media. El otro día, Pablo, Eduardo, se acordarán de un reel que se hizo ahí medio viral en mis redes sociales y en las de Rafael, donde justo hablábamos pues, del penthouse en la torre Porsche de Messi, ¿no? Y donde la gente decía, pues, que por qué queríamos asesorar, por qué quería yo asesorar a Lionel Messi. Y pues para nada lo quiero asesorar, simplemente pues se puede dar el lujo de comprar el departamento de $35 millones que quiera, donde quiera, pero sí es muy importante entender que ahí no está el negocio. El negocio no está en ese departamento en Miami Beach, en Brickell, Front Beach o Ocean View, no está ahí. El negocio está como en la mayoría de lugares del mundo en donde la mayoría de la gente vive, donde hay mayor demanda de vivienda, mayor necesidad, y pues en Estados Unidos es la clase media, ¿no? Los multifamily, por ejemplo, o vivienda de nivel justo medio, y pues en el mismo Miami podría ser en otro lugar, pero no necesariamente en frente al mar o en esas zonas increíbles, por cierto, que me encantan. Pero bueno, creo que en la medida que entendamos eso, pues creo que podríamos diversificar. Si usted nos está escuchando
en México o en alguna otra ciudad, pues nos puede contactar para que le digamos cómo invertir en Estados Unidos. Tenemos ahí ViveRent USA, pero también le podemos decir dónde invertir en España, en ViveRent España, donde también hemos visto plusvalías interesantísimas, donde se comporta distinto el mercado hipotecario. Pero bueno, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, siempre el objetivo de este programa y de nuestra comunidad es traerles oportunidades, y justo los queremos invitar a que este 19 de agosto se conecten a un lanzamiento que tenemos en el que ustedes van a poder invertir. Si tienen 400,000 pesos, bueno, van a poder entender cómo empezar con esa cantidad a vivir de las rentas, porque a veces creemos, Pablo, Eduardo, que se necesita mucho más dinero para empezar a comprar un departamento como el de Lionel Messi, 35 millones, que a ver si me cuentan, por favor, que no se necesita tanto. Pero hablando de Messi, nada más hay que recordar que luego hay 1,000 historias de deportistas, de futbolistas, de gente famosa que les dura la fama 5 o 10 años, y luego cuando se les termina, si no administraron bien y se compraron esas cosas de lujo, pues terminan luego viviendo mal en sus años de vejez. Pero cuéntenos un poco cómo está el tema del lanzamiento del 19. No, perdón, es que terminando con esta frase era para mí importante recalcar que lo que queremos en Vive de las Rentas es formar una maquinita de hacer dinero que te dure generaciones tras generaciones, no algo que pueda esfumarse de la noche a la mañana o vengan tus generaciones y de pronto ya no exista, sino un concepto inmobiliario de alta rentabilidad que sirva para ti y para las generaciones venideras. Eso es lo que estamos tratando, o bueno, eso es lo que estamos logrando hacer en ViveRent, y es lo que te estamos invitando con solo 400,000 pesos. ¿Por qué? Y te voy a explicar cómo, ¿no? O sea, a lo mejor sí no es el penthouse de Messi, pero sí es el penthouse Experience The Bridge en La Veleta, Tulum. Es el penthouse más extraordinario de 12 habitaciones, un penthouse de más de 40 millones de pesos, pero la idea es cómo esto se está comprando en por lo menos un 20% abajo del precio de mercado. Entonces, así retomando lo que decíamos en el programa de radio hoy, el secreto primero está en la compra, ¿no? Cómo comprar barato. Y ahí ya ganaste. En segundo lugar es cómo generar rentabilidad. Normalmente hemos dicho, no, es que estos inmuebles de lujo no dan rentabilidad, claro, en renta tradicional. Pero cuando tú haces un concepto de experiencias en donde puedes albergar cómodamente y al máximo lujo a más de 30 personas, en donde tienes un chofer a su disposición, tienes cocinero, tienes tours, tienes experiencias, tienes bebidas incluidas, la verdad es que haces un concepto único para un mercado premium en donde estás generando rentabilidades más altas que cualquier otro modelo de negocio. Por supuesto, es un nicho específico, tienes que crear un concepto específico, pero no es que se nos haya ocurrido, Pablo, Luis, es que investigamos la data. Ustedes conocen una aplicación que se llama AirDNA, y ahí nos dimos cuenta cómo este tipo de propiedades eran las que tenían más rentabilidad y más ocupación en todo Tulum. Y acuérdense que Tulum estamos hablando de un momento cero. Entonces, es extraordinario lo que vamos a lanzar. Quédense el próximo lunes 19 a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México, para compartirles todos los datos sobre esta inversión. Exacto, no es un evento abierto, tienen que inscribirse en www.viverent.com. Y bueno, nada más mencionar que siempre buscamos tener diferentes productos. Contáctenos, por favor, pídanos una cita, www.viverent.com, o nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en todos lados como ViveRent o Vive de las Rentas, y también vivedelasrentas.com. Pues déjenos su opinión sobre esta información que siempre buscamos traerle con tanto gusto. Escríbale directo a Pablo como Pablo Maestro de las Rentas, a Eduardo como Eduardo ViveRent, o a su servidor me encuentra también en las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Yo le agradezco el favor de su atención. Gracias, Pablo Mateos. Gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia El Heraldo Radio FM, más de 30 estaciones, pues en estas ciudades pues binacionales, y también puede usted escuchar esta información a través de todas las plataformas de podcast. Nos encuentra como Vive Rent en todos lados, en podcast, en redes sociales, la página web www.viverent.com. Lo invito a que nos busque y a que escuche todos los episodios de manera retroactiva que traemos siempre aquí, su servidor Luis Ramírez y mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, quienes creamos este espacio con el objetivo de brindarle a usted toda la información, toda la data, todos los análisis para que usted pueda hackear al sistema y encontrar las oportunidades inmobiliarias, porque los inmuebles pueden ser un muy buen negocio o uno malo si no tiene usted toda esta información, pero si encuentra la información adecuada, sin duda puede usted vivir de las rentas. Y ese es nuestro objetivo. Pablo, Eduardo, los saludo con gusto y hoy tenemos este tema que está preocupando a muchas y a muchos, las perspectivas del mercado inmobiliario para 2024, sobre todo después del pasado lunes negro, como le han denominado en los mercados, donde la volatilidad, sobre todo en los mercados asiáticos, Japón y demás, pues arrastra a la bolsa mexicana, al peso, al valor del peso, y claro, pues tiene que ver con que estamos pues junto a la primera economía del mundo, y tiene que ver con que pues si Estados Unidos tiene un problema, Estados Unidos tiene dos, o el mismo problema pero al doble de grande. Entonces pues hay un frenón en el crecimiento de la economía de Estados Unidos. No hay recesión. La gente que no sabe habla de recesión. Recesión es una palabra muy fuerte, y para que haya una recesión, pues quiere decir que hay un decrecimiento, pero no hay un decrecimiento, simplemente, pues en vez de crecer 3 puntos, por poner un ejemplo, va a crecer 2.5, ¿no? Esa es la diferencia, pero pues bueno, esto hace que todos se pongan nerviosos. Sin embargo, el mercado inmobiliario es inmune a estos temas volátiles, pues me refiero, por supuesto, a las bolsas. No tiene nada que ver con las bolsas de valores, salvo las empresas, obviamente, inmobiliarias que cotizan ahí. No tiene mucho que ver con el tipo de cambio, por supuesto que sí hay una incidencia, pero a lo que me refiero es de que es inmune porque la necesidad de vivienda, por ejemplo, pues es la misma que tenemos todos los días, como la misma que tenemos por comer o por dormir. Entonces, y hay que recordar lo que ha pasado en el mercado inmobiliario precisamente en los últimos 4 años, desde que se dio la pandemia 2020-2021, hablando de pues una ralentización económica. 2021, 22, 23, pues se construyeron, por la afectación en la cadena de suministro, se construyeron menos viviendas nuevas, menos personas compraron vivienda. Y Pablo, Eduardo, pues caramba, hoy hace falta vivienda, la gente sigue buscando vivienda, y fíjense nada más el fenómeno. Precisamente ante estas afectaciones económicas, lo que están buscando las personas es vivir dentro de las ciudades. Quieren vivir a 15 minutos de todo, y es ahí donde está la oportunidad, encontrar esos lugares para empezar a pues vivir de las rentas literalmente. Pero es que no se va a detener, no van a bajar los precios de la vivienda en estas zonas, a lo mejor en otras puede ser que sea el fenómeno. No van a bajar los precios de las rentas, a menos que sean en unas zonas pues de las que hablamos, pero realmente el contexto económico global pues es normal, sigue siendo positivo, y ya llegó el momento. Fíjense, una cosa son los mercados globales y la economía y que el dólar pues esté devaluado igual que el peso, pero otra cosa son las tasas de interés para los créditos hipotecarios. Las tasas de interés en general, primero la tasa de referencia, en el caso de México, que precisamente
pues el Banco de México con esta tasa de referencia hace que los productos bancarios, hipotecarios, por ejemplo, pues tengan un aumento, una disminución, y ya llegó el momento de disminuir. De hecho, ya el mercado en México, el Banjico, el Banco de México ya hizo una disminución de la tasa de interés. La Fed en Estados Unidos sigue viendo si la hace o no la hace, pero no les queda otra. Y más si la economía ya se está pues alentando, sin duda van a tener que bajar las tasas de interés. Y es natural, todo lo que sube tiene que bajar. Entonces es ahí donde empieza ya el dinamismo. De hecho, ya hay una muy buena noticia en Estados Unidos, donde los bancos, a pesar de que no han bajado las tasas de interés por la Fed, los bancos ya en Estados Unidos están disminuyendo y absorbiendo ese costo financiero. Ya disminuyeron desde esta semana las tasas de interés para los créditos hipotecarios. Entonces, pues yo noto inmunidad en el mercado inmobiliario. Pablo Mateo Eduardo Aguilera, ¿lo ves igual? Pues sí, este tema de las tendencias, queríamos hacer un alto un poco y dar las perspectivas para 2024, sobre todo a partir de esto que mencionaste tú, Luis, del lunes negro, como se ha llamado, de las bolsas, etcétera. Hay un movimiento de los tipos de interés en Japón hizo que el dinero muy barato, prácticamente gratis, que se estaba obteniendo en Japón como financiamiento y se estaba invirtiendo en bolsas en el mundo, pues se recuperara y hubo un pequeño altercado ahí. En el fondo me hace gracia, socios, como yo a veces entro en algunos foros en redes sociales, ¿no? Sobre inversiones y hay un montón de gente que tiene que dedicar mucho tiempo todos los días para ver si subió la bolsa de Tokio, si bajó a Estados Unidos, los títulos de las tecnológicas, el Nasdaq, todo esto. Hay que dedicar un montón de tiempo y de un día para otro se volatilizó muchísimas de las ganancias de Oye, los últimos 3 años. Ajá. perdón, Pablo, análisis, informes y son gente que estudia realmente tremendamente, mis respetos. Y yo, pues, lo primero que vi en el lunes negro fue si ya habían caído mis rentas. ¿Y qué crees? Cayeron. Perdón, adelante, Pablo. Sí, exacto, a eso iba un poco, que al final la gente se deja pantallar, no, a mí la bolsa me da tanto, o incluso los índices, ¿no? Pero requiere mucho tiempo estar ahí, al final como todo es información, nadie esperaba que el Banco de Japón de un día para otro subiera, además no subió nada, subió 0,25. Y lo otro que el otro día pasaba ante uno de estos espectaculares, Luis Eduardo, que hemos visto que hay en México últimamente, ¿no? Que te dice la tarjeta tal, el banco cual te da un 14%, incluso hay una guerra ahí de tasas 15%. Y la gente va, y un poquito inocente, yo diría, saca o el fenómeno CETES, que ya hemos dicho, ¿no? De 11-12%. Saca su dinero, incluso vende una propiedad, lo mete ahí y piensa que está ganando mucho, pero en el fondo no te das cuenta que para empezar, esas tasas por encima de las CETES, o por encima del 11, 13, 14, 15, son muy temporales, son solo para nuevos clientes, tienen un límite. Por ejemplo, hay uno de esos bancos que si lees la letra pequeña dice hasta 25.000 pesos. Bueno, pues no es nada. Otras solamente es un mes y entonces al mes siguiente te lo bajan a 13 o lo van bajando, ¿no? Entonces, para empezar, tiene su letra pequeña. Y luego me hacía gracia porque veía este espectacular encima de un edificio y decía, y entonces mandé ahí una historia que decía que ¿qué prefieres? ¿Invertir tu dinero solo al 14% o en un edificio donde vas a tener la renta, vas a tener la plusvalía, el ahorro fiscal, el apalancamiento, todos esos bolsillos de los que ya hemos hablado? Pues digo, no hay comparativo. Entonces no seas tú, invitamos a la audiencia, no seas tú uno de esos que solamente se deja llevar por ese anuncio y no ve a largo plazo. ¿Por qué? Porque si tú estás, pon tú que incluso te va bien 1 o 2 años en uno de estos fondos al 11-14%, pero y retiras al final tu inversión para empezar, luego tienes que pagar ISR, IVA, todas estas cosas, o sea que al final se te va también un tercio o más de tu ganancia en impuestos. ¿Y qué ha pasado con los bienes raíces? Pues ya valen el doble, entonces ya no tienes acceso a ellos y esa plusvalía podría haber sido tuya. Entonces, bueno, pues esa es la recomendación que damos aquí ante este entorno que puede parecer turbulento. Pues los bienes raíces siempre dan esta seguridad en cualquier ciudad, en cualquier país, y tienes que encontrar dónde, ¿no? No en cualquier lugar, como dices tú, Luis. Entonces, bueno, hay que ver siempre el medio largo plazo y no dejarse asustar por cuestiones temporales. Y cuanto menos estés expuesto a estos mercados muy volátiles como la bolsa, pues mejor, digamos, más estable. Adelante, Eduardo. Sí, no, yo creo que, como decías, es importante darnos esta pausa, pero también visualizarnos como inversionistas globales, ¿no? En donde
Si vemos el mercado de Europa, ¿no? Ahí está pasando un poco lo contrario. Ahí están subiendo las tasas. En América están bajando las tasas. En Estados Unidos hay algunas disminuciones de precios. En mercados emergentes y en algunos hotspots especiales de México están habiendo plusvalías extraordinarias para cualquier parte del mundo, ¿no? Estoy hablando de Riviera Maya principalmente. Y al final vas uniendo todo, porque en unos lugares es más barato el dinero, ¿no? Y puedes conseguir créditos. En otros lugares las leyes están afectando. Por ejemplo, las leyes, estas proteccionistas que regulan la renta en España está generando una presión en contra de las inversiones inmobiliarias, ¿no? Y entonces, lo que decían ustedes es, bueno, hay una serie de problemáticas, no hay que salir corriendo ni hay que tener temor, hay que tener información y luego aprovechar oportunidades, porque cada vez que se cierra una puerta, se abre una oportunidad. Y es el caso de España. Yo, por ejemplo, veo una gran salida a toda la regulación de las rentas tradicionales con el coliving, porque estás, por un lado, no estás rentando toda una propiedad, los inquilinos no tienen posesiones, es una estancia temporal, así está regulado también. Y por otro lado, estás ayudando a solucionar el problema de la vivienda, un problema en donde es tan cara la renta ya en algunos lugares donde tener un piso de alguna forma compartido, pues te permite tener una ubicación, eso como las que tenemos, ¿no? Al lado de la universidad, al lado del transporte público, donde te puedes mover a 10 minutos, a 5 minutos del centro de la ciudad. Entonces, entender eso, entender la problemática y ayudar a resolver problemas como inversionistas inmobiliarios, pues nos permite colocarnos en la oportunidad y entender cómo, por ejemplo, en algunos momentos conviene dejar euros en euros, en algunos momentos conviene diversificar el portafolio, a veces conviene invertir muchas canicas en lugares donde existen momento cero, donde tu dinero sabes que puede aumentar arriba del 30-40% de manera anual. Es que tienes que ir jugando las piezas sin asustarte, aprovechando las oportunidades y entendiendo las diferencias entre un mercado y otro, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que hemos estado platicando en México ahora, después de tener tantos años de estabilidad cambiaria, ¿no? Ahora está teniendo algunas presiones, hay componentes políticos como la posible llegada de Trump y que se vuelve más proteccionista, la interacción del comercio entre China y Estados Unidos a través de México, el nearshoring. Hay tantos factores, pero obvio, no hay que actuar de acuerdo a rumores, sino hay que actuar de acuerdo a información relevante y cuando se encuentre que hay un probable riesgo, verdaderamente cambia tu punto de vista y conviértelo en una oportunidad. Y eso es lo que queremos contribuir en Vive las Rentas para que todos tengamos esta visión global, porque el mundo es un pañuelo y la posibilidad o no posibilidad de invertir fuera de México solo está en tu mente, ¿no? Yo creo que Vive de las Rentas hemos demostrado que juntos podemos ir abriendo nuevos mercados y que podemos ir haciendo grandes inversiones en conjunto, y por eso es que actualmente tenemos inversiones en Estados Unidos, en España, en Colombia, en México, y pensamos seguir ampliando porque pues somos curiosos de ver cómo va este mundo, pero estamos invirtiendo en el activo más resiliente, como dice Luis, que son los ladrillos. No sé qué opines, socio. Totalmente de acuerdo, Pablo, Eduardo, pues interesantísimo. Yo creo que es un tema de visión y de comprobación, ¿no? Yo creo que no te debes creer todo lo que te dicen, pero pues simplemente vete a la historia familiar, ¿no? La historia de tu abuela, de tus padres, siempre
los inmuebles han sido resilientes en todas las épocas. Yo me acuerdo mucho que mi papá, por ejemplo, hablaba de la gran crisis del 70 y ni me acuerdo qué año, y siempre decía que había perdido sus dólares, que se los cambió el gobierno a pesos y que perdió mucho, pero ya tenía 2 casas y que se arrepintió porque con ese dinero hubiera comprado otra casa, y entonces las casas sí alcanzaron. Esa es la resiliencia que tienen los inmuebles, ¿no? Que justamente los inmuebles van pues adoptando el nuevo valor del mercado, ¿no? Valor de la vida. Entonces, pues las acciones, pues ven ustedes lo que pasa. Aquí está la prueba con el famoso lunes negro. Ahí está la prueba. De repente se cae el mercado y pues se acabó todo. Hay gente que se suicida. Ya vi algunos reportes de suicidios en este crash. Siempre pasa. Desde luego, gente que, imagínense, deja y hace o pide préstamos, como está pasando con los japoneses, piden préstamos para invertir en bolsa. A ver, me parece algo absurdo. No hay nada más resiliente que los ladrillos, los puedes tocar. Entonces, yo creo que si a eso le agregamos que tenemos un análisis, una buena información, pero ojo, también una buena formación como la que tiene nuestra comunidad con estos, por ejemplo, este podcast o este programa de radio, depende de dónde nos estés escuchando, pues tiene por objetivo eso, que tú tengas una formación, que te formes un criterio, que ahorres camino y te vayamos trayendo pues toda la data, todos los datos para que tú puedas hacer pues una elección. Pero caramba, hoy es tan fácil simplemente atendiendo este programa, por ejemplo. Y bueno, claro, pues tenemos la parte de la academia. Por eso nosotros en Vive de las Rentas desde hace o desde siempre hemos insistido en poner nuestro granito de arena para que las personas puedan entender por dónde y cómo empezar a invertir. Así es de que, bueno, mi conclusión, Pablo Eduardo, es que pues no hay más que una inmunidad en el sector inmobiliario. Y fíjate, Pablo Mateos hacía en el episodio anterior un análisis sobre pues la caída en los precios en Estados Unidos en algunas zonas. Pero esa caída en los precios en algunas zonas, están hablando de los precios de las propiedades millonarias y en ciertas ciudades como Miami o como Los Ángeles, que son ciudades caras de por sí. Entonces el secreto está en la compra. No te vayas por la impresión de Los Ángeles o de Miami o de la Condesa o de la Nápoles, que en su momento fueron negocio, Polanco, o a los que nos escuchan en Guadalajara, Andares, o en San Pedro Garza García, allá en Monterrey, en Nuevo León. Pues, o sea, no te vayas con la finta de que todo lo que brilla recuerda que no es oro. Entonces, pues hay que saber dónde, y los ladrillos, si haces una buena compra, un buen análisis para ver cómo va a estar la rentabilidad en esa propiedad, sin duda va a ser resiliente a las devaluaciones, a los crash, a las caídas de la bolsa, y también resiliente a tu propia vida, porque lo puedes heredar, por ejemplo, y luego si encima tienes un fideicomiso, pues puede ser también invendible. En fin, una maravilla la estructura inmobiliaria, y pues solamente los grandes inversionistas en inmuebles son los que sobreviven a todos estos eventos trágicos de la economía, Pablo Eduardo. Sí, además, este tema del que cayeron los precios en Miami, como tú dijiste, o en Los Ángeles, es solamente, obviamente es desde el pico así, pues muy calentado, pero normalmente es interanual. O sea, es una caída interanual que si tú lo pones en contexto de lo promedias, digamos, en 3 años, no ha caído, sino ha caído creciendo. Y además es en ciertos formatos, como tú dices, ¿no? Que de repente se ponen de moda. Y claro, si tú eres un turista inmobiliario y compras el último y compras solo lo que está de moda, pues sí, te puede afectar. Pero en general, si te formas, como tú estás diciendo, Luis, pues no te debe ocurrir. Compras bien, etcétera. Yo ahora mismo el otro día me hicieron una oferta por una propiedad que tenía en venta y me encantó porque la compré en 2017. Se ha triplicado el valor respecto a lo que yo puse, lo que yo compré, porque hice una negociación de precio muy buena y ahí ha mejorado la zona. Y lo otro genial es que han pasado 3 años desde que había vendido otra propiedad y entonces puedo utilizar la deducción esta de la exención de ISR por una parte de la compraventa, ¿no? No, Entonces, Pablo, yo quería esa propiedad, ya el ya, árbol más bonito ya me hicieron una conocido. oferta. Pero bueno, quiero decir, Pero además al triple, pues hasta yo digo, si me compran, vendo, y más si es al triple el valor, ¿no? claro, triple en 7 años. O sea, en 7 años si lo divido, a ver, vamos a hacer aquí la cuenta, 300%,
En 7 años, digo, no es 42%. 40 y tantos por ciento. Es que anual. eso solo ocurre con los bienes raíces, es Y fantástico además ese. no voy a pagar impuestos Sí, por la plusvalía. sin contar la rentabilidad, o sea, sin contar la rentabilidad que te dio. Ah, Y sí, exacto, el correcto, flujo. eso solo pasa con los bienes raíces, por eso nosotros queremos invitarlos este 19 de agosto a que se vengan a entender cómo funciona. Ya se acabó el tiempo de tener el dinero guardado en el banco. Con este crash, con este lunes negro, pues se terminó ya la oportunidad de tener el dinero en el banco. Van a empezar a bajar las tasas, hay que mover el dinero, se tiene que mover y qué mejor que lo puedas invertir en el activo más resiliente que son inmuebles. Así es de que deja de perder dinero, porque la inflación además te está comiendo ese 10, ese 11 o ese 15 el que hablabas, Pablo. Es tremendo porque la inflación es mucho mayor el precio de la vida, de los coches, de las propias casas. Entonces, es momento de que inviertas ya. ¿En dónde y cómo? Pues no necesitas muchos millones. Desde 400,000 pesos puedes invertir, porque algo que hemos buscado en Vive las Rentas es democratizar las inversiones y además no tienes que preocuparte por nada, simplemente empezar a recibir rentas. Como yo les decía el lunes negro, cuando amanecí con esa noticia, dije, wow, ¿qué pasó? Lo primero que me vino a la mente, dije, ay, pues yo no tengo acciones. Y luego dije, pues tampoco tengo inversiones en CETES, pues no, yo sí pienso, yo sí tengo inversiones en bienes raíces, dije, voy a ver mis rentas, y como coincidía con el cierre de mes e inicio de mes, pues, ¿qué creen? Ahí estaban mis rentas, dije, perfectamente, entonces, pues no me fue mal el lunes negro. Entonces, si tú quieres también tener esta posibilidad de vivir de las rentas, vente el lunes 19, justamente vamos a estar hablando de productos innovadores, que tenemos un lanzamiento más o menos mensual, el objetivo, poner nuestro granito de arena, donde no es un evento abierto, es un evento privado, solamente para la comunidad, solamente para miembros de un club que tenemos, el Club Ibernet, pero tú que nos escuchas puedes venir. ¿Qué hay que hacer? Simplemente regístrate y te mandamos la invitación en www.viverrent.com o mándanos un mensaje a todas las redes sociales. Nos encuentras igualmente en Facebook, en Instagram como Viverrent. Repito la página www.viverrent.com o también está www.vivelasrentas.com. Y es que Pablo Eduardo, pues no hay otra más que los bienes raíces. Sí, además de este lanzamiento del día 19 de agosto, que ya mencionó muy bien Luis, también les emplazamos al magno evento inmobiliario el 3 de septiembre en la Ciudad de México, Auditorio Telcel, todo el día, un gran evento en el que vamos a aprender, vamos a ver cómo invertir oportunidades, vamos a tener ponentes de varios países que iremos revelando en los últimos días. Entonces, magnoeventoinmobiliario.com me parece que es la página, o si no, en viverrent.com nos pueden escribir para adquirir tus boletos porque hay unos precios de promoción ahora mismo. Y el otro anuncio sería de Academia Vive de las Rentas. Puedes entrar a viverrent.academy, ahí hay algunos cursos grabados el 3x3, aprende en 3 semanas cómo retirarte en 3 años y el famoso reto Vive de las Rentas en 90 días, que lo hemos editado y curado ahí para que lo puedas hacer a tu ritmo. Esos dos productos te puedes registrar y hacerlos a tu ritmo. Y estamos rediseñando la mentoría Vive de las Rentas. Después de más de 3 años ha estado corriendo el formato y los grupos que hemos tenido. Ahora lo estamos rediseñando, pero te puedes apuntar a la lista de espera también ahí en viverrent.academy, una nueva mentoría Reloaded que va a tener pues todo lo que hemos aprendido en estos años y en este programa. Pues ya nada más está en que nos contacten para que formen parte de esta comunidad. Si nos está escuchando en el radio, recuerde también que puede escuchar todos los episodios del podcast de manera retroactiva. Puede seguir a Pablo, Maestro de las Rentas. ¿Cómo te encuentran en redes sociales para que te escriban directo, Pablo? Sí, me encuentran como Pablo, Maestro de las Rentas en todas las redes. Y además en el canal de YouTube siempre información muy, muy interesante también. Igual, si quieren contactar a Eduardo Aguilera, ¿dónde te encuentran, Eduardo? Eduardo.viverrent en todas las redes. Pues ahí nada más hay que escribir y con gusto les atendemos. A mí también me pueden encontrar en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, el canal de YouTube también suscríbanse, muy interesante lo que siempre compartimos. Y bueno, pues las redes sociales de la empresa, insisto, Viverrent, y para suscribirse o inscribirse a este lanzamiento que tenemos el próximo 19 de agosto, privado a las 8 de la noche, pero le mandamos la invitación, es gratis, por cierto, no tiene que pagar nada. Bueno, escríbanos en www.viverrent.com o en las redes sociales Viverrent. Pues Pablo, Eduardo, muchas gracias, queridos socios.
Y bueno, gracias también por el favor de su atención a usted. Espero que nos pueda dejar comentarios y que nos escuche nuevamente aquí a través de la frecuencia del Heraldo el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde ya. Este programa 4 años y Mundo Inmobiliario 8 años ya al aire. Yo le agradezco el favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.